llevaron a nosotros para allá, para Pinar del Río, que hicieron unos pueblos allá para ellos, Biones Montoto, Sandino y López Peña. Nosotros caímos en López Peña. Cuando estaban haciendo aquel pueblo que llegamos allí de madrugada, como aquel que dice, con un jet basal y aquello era muy grande porque eso había empezado, no estaba terminado. Con los muchachos, los mosquitos eran así de este tamaño, nos dijeron que eso iba a estar amueblado todo. Cuando llegamos allí no había nada. Y eso era, nosotros estábamos allí como presos disimulados. Y así transcurrió hasta el año 73, que fue el traslado que hicieron con todos los familiares a Pinar del Río. En López Peña, pueblo en aquel momento era San Carlos. Ahí nos llevaron al pueblecito, donde no teníamos agua. Pasamos 3 días, como 3 días sin agua. Teníamos que ir al baño a la Manigua, y aquel pueblo era más bien un campo de concentración. Ahí había una bocina, un altoparlante en alto, en una torre, y por aquí, le decían la dirección, que era la policía. Por ahí llamaban el nombre de quien ellos quisieran solicitar. Y fue una cosa muy triste porque los pinareños nos veían a nosotros, ya les habían informado que iban para allí asesinos del Escambray, violadores de niños, y los pinareños nos miraban mal que nos tenían miedo. A todos, niños y todo el mundo nos tenían miedo porque pensaban que nosotros éramos pirañas. Y fue una cosa aislante. Cuando empezó la escuela, las maestras que pusieron eran unas maestras que venían a adoctrinarnos. Y adoctrinarnos de tal forma que era desde un cocotazo hasta una galleta, nos sacaban afuera y cuando los aviones pasaban nos decían, iba papá Fidel. Nos sacaban al patio, que iba papá Fidel, que era el que nos había dado todo, que le dijéramos adiós papá Fidel. Y así hacían con todo y nos ponían la pañoleta y nos fueron adoctrinando de tal forma que muchos se lo creían que era verdad, que era papá Fidel el que nos lo daba todo. Pero en mi casa siempre, mi papá y mi mamá nos hablaron de lo que había pasado. Ellos nos llevaban al dentista y una carie chiquita se convertía en un diente sacado. Y cuando yo tenía 15, en la parte dura de mi vida, yo no tenía diente. Y mi escuela era niños de 14, 15, 16 sin dientes. Es bien duro, que es mi gran trauma con la edad que tengo. Entonces, a las mamás le daban todos los días, a las 10 de la mañana, a nosotros nos llevaban a las 7 para la escuela Yolanda Rodríguez Díaz, que está en Jaimanita, en la 222. Todos los recuerdo como si fuera ahora. Y le daban círculos de estudio a todas las mamás. Y un día, el tema de la composición era logros de la revolución. Y mi mamá es una mujer de un carácter muy firme. Entonces le dicen a todas las mamás, el título es Logros de la Revolución. Y como siempre en el mundo hay personas temerosas, algunas tenían temor que le fueran a fusilar el marido, o el hijo, o el hermano, y decían cualquier mentira. Pero mi mamá, siendo tan firme, decía, el logro de la revolución es dolor, es tristeza, es desunión de familia, es hijos presos y hijos sin dientes. Así que yo pienso que el dolor más grande que hay es todo lo que ha pasado de nosotros, de que nos llevaron obligados a Pinar del Río. ¿Usted sabe lo que es? Usted vivir, no porque éramos ricos, pero vivían como cómodamente en una casa que más o menos, y llevarnos a Pinar del Río a la fuerza, llegar una guagua frente a su casa, poner una guagua frente a su casa y diga, monten, sin decirte por qué ni por nada, porque tienes que montar ahí. Bueno, yo puedo decirle que allí hubo muchas cosas dolorosas, y sobre todo la hija de un amigo de nosotros, Valentín, que se tiró de un segundo piso porque no aceptó nunca ir para allí. Pero de esas cosas había muchas más, muchas, había dolor, llanto, hubo enfermos, de todo, porque es que nadie nos fue aquello tan cruel. Porque es que nadie ha podido asimilar todavía por qué esa crueldad que usaron con nosotros. Y que el pueblo y que el mundo nunca lo haga. Por eso estoy tan contenta que ustedes hagan algo
que se sepa esto, a que el mundo lo sepa, que sepa, porque es que no nadie lo sabe, ni lo que uno pasó, ni lo que sufrió.